Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues vamos a seguir con Delacroix. Habíamos visto a Géricault y si digamos que el iniciador de Francia es Géricault, el pintor romántico por excelencia, o por lo menos el más representativo del romanticismo pictórico, viene a ser Delacroix. De hecho, pues en esta caricatura de la época aparece enfrentado al que era identificado como el artista academicista por excelencia en aquella época, que era Ingres. Pero de todos modos los dos representaban dos concepciones del arte diferentes. Para Delacroix el color primaba sobre el dibujo. Para Ingres el dibujo primaba sobre el color. De ahí que apareciesen ambos en esa caricatura de la época enfrentándose frente a la sede de la Academia Francesa, uno blandiendo un pincel y el otro una plumilla. A todo ello, pues cabe señalar que la propia personalidad y las vivencias del artista pues le vinculan también al movimiento romántico. Él fue amigo del compositor Chopin y también de la escritora George Sand. También estuvo involucrado con las causas liberales de la época, incluida la Revolución de 1830, no ya la de 1848, porque al igual que otros liberales, sus puntos de vista, digamos, se fueron volviendo más conservadores, propios de la llamada monarquía de Julio francesa, y por tanto rechazaba aquellas ideologías que estuvieron presentes en las revoluciones de los pueblos, en la revolución de 1848 en Francia. Bueno, ¿por qué se caracteriza el estilo de Delacroix? Pues él entiende que la pintura es un vehículo para plasmar sus sentimientos y también sus ideas políticas. Así que para ello, digamos que se va a inspirar en una temática histórica, inspirada sobre todo en acontecimientos de la época, pero también para plasmar sus ideales románticos va a realizar obras inspiradas en obras literarias. Por tanto, lea sus obras como vehículo para representar su sensibilidad romántica y sus ideas políticas vinculadas a las corrientes liberales y nacionalistas de la época. Él, entre otras cosas, pues va a simpatizar con los independentistas griegos que se habían sublevado contra los turcos en busca de su independencia. Y por ello va a realizar dos obras, una alegórica y otra de temática histórica, en la que viene a representar, digamos, su punto de vista a favor de la causa griega. Por un lado, Grecia expirante de las ruinas de Misolón. Identifica con una mujer ataviada con vestimentas propias de los griegos de la época, aunque eso sí,
consideradas pues, un tanto exóticas desde el punto de vista de la época, alejadas a lo que era la moda francesa de aquel momento. Luego además, al fondo, pues aparece un turco vestido pues, de una manera pues, propia de las vestimentas del norte de África y del Oriente Próximo, porque también va a haber otro elemento propio de la obra de Delacroix. Y es que, además de interesarse por temas literarios, y de temática histórica, en su obra va a estar presente lo exótico y pintoresco, y sobre todo va a haber algo que le va a llamar poderosamente la atención: los ambientes del norte de África, que va a visitar dichas zonas, las va a recrear en muchas de sus obras. Digamos que va a ser uno de los artistas que pongan de moda esos ambientes orientalizantes y norteafricanos vinculados al mundo islámico. De todos modos, la obra de Delacroix también se caracteriza por la búsqueda de otras formas de expresión. Al fin y al cabo, no deja de ser una parte menor en su producción, pero Delacroix también realizó pinturas murales y también obras decorativas, que de todos modos no vamos a ver a continuación. Bueno, al tiempo que realiza obras de esa temática que he mencionado antes, Delacroix va a romper con el academicismo neoclásico de la época y se va a inspirar en la pintura barroca y sobre todo en la pintura barroca holandesa y española. Pero por otro lado también va a haber otros artistas más próximos a él en el tiempo que le van a influir. Por un lado, en los paisajistas ingleses. Y sobre todo uno de ellos, Constable. Y luego, por otro lado, también se va a inspirar en Goya. A todo ello, y al igual que Géricault, Delacroix se va a inspirar también en Miguel Ángel, buscando dotar a sus obras de expresividad y dramatismo. Bueno, aparte de emplear una pincelada más suelta y pastosa que las de los neoclásicos, incluido también el propio Ingres, hay que señalar
que Delacroix se va a interesar por los efectos atmosféricos. Va a haber una obra, digamos, fundamental a la hora de abordar el tratamiento de la luz y del color en su obra. Y va a ser la representación de los efectos lumínicos y atmosféricos. Luego, por otro lado, también se va a interesar por la expresividad por medios menos convencionales. Por un lado, va a recurrir a un uso expresivo del color. Va a emplear el color pues, para transmitir sus sentimientos o expresar emociones que quiera generar también al espectador. Es que sacrificará las formas en función de la composición. Van incluso a renunciar a la perspectiva unifocal. Bueno, un ejemplo de ello es esta obra que tenéis delante, La matanza de Quíos. La pinta ya por 1824, en un momento en el cual él conoció la obra de los paisajistas ingleses. Se expusieron obras de París, de Turner y de Constable, y eso influyó en los artistas de la época. Y en el caso de Delacroix, pues él estaba realizando esa obra, pero al observar un lienzo de Constable, que veremos luego a continuación, el carro de heno, no quedó satisfecho por cómo había representado el cielo en esta escena. Él había ideado un paisaje muy amplio, pero entonces reelaboró esta otra parte, tratando de representar los efectos lumínicos que se crean en esos cielos con nubes y claros, tratando de imitar lo que hacía Constable. Bueno, ¿qué obras destacadas tiene Delacroix? Bueno, vamos a ver algunas de ellas. No, en primer lugar, La matanza de Quíos. Se trata de una pintura histórica, pero claro, la pintura histórica, en parte de Delacroix, no es un vehículo de propaganda como había hecho, por ejemplo, David, o Gros, o cualquiera de los pintores al servicio de Napoleón, sino que sirven de vehículo a sus opiniones políticas y, por tanto, la va a poner al servicio de la causa de los griegos frente a los turcos, denunciando un acontecimiento histórico, una de las matanzas que tuvieron lugar durante la Guerra de Independencia de Grecia. Aquí, pues, interesándose por el dramatismo, representa pues, a un grupo de civiles padeciendo la enfermedad, el hambre y la violencia de los propios turcos que asesinan y torturan a los griegos. Como podéis comprobar, pues además en el patetismo de varios de los personajes, la mirada ausente de la anciana, así como de estos dos jóvenes, la madre agonizando mientras se aferra el niño, o
por este personaje que pide súplica, que está suplicando a este otro personaje. Está ataviado con una vestimenta propia de los griegos de la época. Bueno, ese uso, digamos, expresivo del color y esa pincelada pastosa y suelta, pues es reconocible en estas tres obras. Una de ellas, digamos, ambientada en esos ambientes exóticos del norte de África, La caza del león, mientras que en estas otras dos obras optan, digamos, que por una temática más convencional. Una obra religiosa por un lado y otra inspirada en la mitología grecorromana, por otro. Bueno, otras obras suyas, aquí pues podéis reconocer estos ambientes norteafricanos en esta obra, Los fanáticos de Tánger. Luego aquí abajo a la izquierda tenéis Mujer con medias blancas, al fin y al cabo pues de la Croix, igual que otros artistas, pues va abandonando aquellas temáticas vinculadas al desnudo femenino, pues, y representando, digamos, a dichas mujeres en los ambientes propios de la época, siguiendo ese camino que había iniciado en España Goya con la maja desnuda. Luego a la derecha tenéis una obra de juventud, una de sus primeras obras conocidas y quizá por su retrato más conocido, que es Huérfana en el cementerio. Bueno, más obras ambientadas en el mundo islámico, en esos ambientes propios de Oriente Próximo y del norte de África, como son Fantasía árabe, aquí arriba a la izquierda, la caza del león, nuevamente recreada en esta obra, y Mujeres de Argel, donde representa pues a ese grupo de mujeres en esos ambientes muy considerados exóticos en aquella época, que eran los harenes del mundo islámico. Luego ya aquí abajo a la derecha tenéis una obra de evidente inspiración literaria, Hamlet ante la famosa calavera. Bueno, volviendo hacia atrás en el tiempo, tenéis esa obra de inspiración literaria y que es La barca de Marte, en la que aparecen Dante y Horacio en la laguna Estiva. Bueno, la barca de Marte no, sería la barca de Galán. Bueno, esta obra, digamos que responde pues, a esa estética del romanticismo, porque nos encontramos pues, ante un ambiente pues, más bien lúgubre y siniestro del gusto romántico, y donde está presente pues, la muerte, la desesperación y el dramatismo, como estos condenados tratan de aferrarse sin poder hacerlo a la barca. Mientras que Dante aparece con una expresión asustada, mientras Virgilio, digamos, trata de calmar. Bueno, en la muerte de Sardanápalo, de la cual nuevamente va a recrear un ambiente orientalizante, aunque en este caso trata de representar la muerte de un sátrapa que antes de cometer suicidio pues ordena el asesinato de sus acompañantes, de las mujeres de su harén. Y claro, pues para representar la escena, ¿qué es lo que hace? Bueno, aparte de haber un auténtico
horror vacui de figuras y de objetos en buena parte de la representación, tratando hasta cierto punto de recrear la angulosidad de la pintura barroca, pues cabe señalar a su vez cómo de manera expresiva, para acentuar la violencia de la representación, de la cual va a recurrir al color rojo, tanto en el damasco de Sardanápalo como en otros lugares del lienzo. Luego, además, va a recurrir a una diagonal muy marcada en la composición. Y para ello, para no sacrificar la composición, pues lo que va a hacer es sacrificar el realismo, va a falsear la perspectiva. Bueno, su obra más conocida, sin lugar a la duda, y que es reflejo también de sus ideas políticas, es La libertad guiando al pueblo. Bueno, este lienzo, digamos que es una de las obras más populares de la historia, puede que sea la pintura más conocida del siglo XIX, sin lugar a duda es la obra más famosa de Delacroix, y de hecho, pues además, en la actualidad esta obra pues ha sido revitalizada además por esto, porque figuraba en la portada de un disco de la banda británica Coldplay llamado Viva la Vida. Naturalmente que la pintura de Delacroix ha sido versionada por otros artistas y ahí tenéis dos ejemplos. Por un lado, este mural, que se encuentra en la Galería Arte de Belén, en el llamado Muro de la Cisjordania, viene a ser el equivalente que hay allí de la East Bank Gallery del antiguo muro de Berlín. Y claro, pues en ella pues han trabajado diferentes artistas y en este caso pues uno de ellos pues recrea la obra, además, pero evidentemente pues a quienes representa pues son aquellos que participan pues en un levantamiento popular y que portan pues el famoso pañuelo palestino. Y naturalmente pues en el caso de la figura de libertad, pues en vez de llevar la tricolor francesa, pues lo que lleva es la bandera palestina. Y luego ya en la imagen de abajo, pues tenéis una versión por parte de un muralista y grafitero francés, Pascal Goyard, que digamos actualiza la representación y en este caso pues, aunque la figura de la libertad digamos que recrea la propia representación de la obra del siglo XIX, pues esta, pues, ¿por quién se ve acompañada? Pues por manifestantes que portan los famosos chalecos amarillos de las protestas francesas de estos últimos tiempos. Bueno, ¿por qué pinta Delacroix este lienzo? Bueno, pues porque en 1830 tuvo lugar las llamadas Tres Jornadas Gloriosas, el levantamiento revolucionario en París que supuso la caída de Carlos X, el último monarca absoluto francés, y la llegada al trono de Luis Felipe de Orleans, el primer monarca constitucional de Francia. ¿Cómo representa Delacroix los acontecimientos? Bueno, pues lo que va a hacer es una composición en la que va a emplear dos tiempos. Bueno, representando una escena
en la cual pues una masa lo que hace es atravesar una barricada. En la parte inferior nos encontramos con unos cuerpos yacentes. Aquí lo que tenéis es un muerto que ha sido despojado, como venía a ser, digamos, cosa habitual en los levantamientos en las guerras. Los que estaban muertos pues eran desprovistos de todo aquello que llevaban, todo aquello que pudiera ser de valor, pues les era arrebatado. Mientras que aquí, a un lado, lo que veis son dos soldados, uno de caballería, el otro supongo que de infantería, vestidos con los uniformes de los soldados realistas. Bueno, esto con respecto a la parte inferior. En el resto de la obra, ¿qué es lo que vemos? Pues una turba que se fusiona con el ambiente. Al fin y al cabo, los personajes también se difuminan en un ambiente cargado de polvo y del humo de la pólvora. A lo lejos pues, podemos reconocer la ciudad. Pero de todos modos, en primer término, vemos la figura de diferentes personajes que representan tanto a las clases populares de la época y en personas de diferentes edades, como a la propia figura que se identifica con la libertad. Claro, ¿quiénes participan en el levantamiento? Pues unos que vendrían a ser trabajadores y miembros de las clases populares parisinas, como vendría a ser, por ejemplo, este hombre que blanquea un sable, o este niño que porta dos pistolas. Pero también nos encontramos con este otro personaje que viste como los burgueses de la época, con su chistera, su levita, su chaleco, etc. Digamos que lo que hace también es el autor aglutinar esas diferentes clases sociales en ese levantamiento, en esa lucha popular. Claro, como centro de la composición y como elemento, digamos, que centraliza nuestras miradas está lo que de la Freud identifica como la libertad, que nosotros hoy por hoy, digamos, que señalamos como la representación alegórica de Marianne, el símbolo de la República Francesa, pero también de los revolucionarios franceses, y de hecho, pues, en el caso de la mujer, pues porta el gorro frigio de la Revolución Francesa y porta la tricolor, la bandera de Francia. A todo ello, pues también hay algo que llama la atención, y es que la mujer lleva los pechos al aire. ¿A qué se debe ello? Bueno, podemos pensar porque simplemente en el propio favor de la batalla ha podido quedar semidesnuda, o simplemente, digamos, hasta cierto punto un recurso del artista para llamar aún más la atención del espectador. Pero el caso es que él lo que hizo fue fijarse en la victoria de Samotlaci. La escultura ya se encontraba expuesta en Francia, formaba parte de la colección del Louvre. Y claro, ¿qué es lo que pasa con esta escultura? ¿Aparece desnuda la victoria de Samotlaci? Bueno, pues realmente no. Lo que pasa es una cuestión muy sencilla. Se lo podemos mejor ver en esta imagen de aquí. Bueno, pues la victoria de Samotlaci no parece desnuda, pero por medio de la técnica de los paños mojados, las prendas se le ajustan al cuerpo. Con lo cual, de todos modos, se inspira en esta figura donde, aparte de marcar el contrapuesto, pues vemos como también la imagen trata de dar sensación de movimiento, porque lo que buscaba en su momento, digamos, era representar
pues a una imagen que forma parte del conjunto escultórico que representaba la quilla de un barco. Así que en parte, en buena medida, pues esta obra pues, se inspira en esa escultura de la antigüedad clásica. Esa obra pues, realizada en la etapa del helenismo griego. Bueno, si el principal representante del romanticismo en Francia es Delacroix, Friedrich va a ser el principal representante en Alemania. La sensibilidad romántica de Friedrich, digamos que es diferente y está más vinculada al movimiento Sturm-und-Drang, pero también guarda relación con las ideas sobre estética que tenía Emmanuel Kant. Bueno, Friedrich se va a interesar por el paisaje. En unas ocasiones lo va a desarrollar de manera autónoma y en otras va a poner a personajes delante de él, como literalmente sucede en su pintura más conocida, El caminante sobre las nubes. Bueno, el paisaje lo va a interpretar como un vehículo subjetivo que no van a servir por un lado para transmitir sentimientos de melancolía. Para ello va a utilizar un recurso muy simple como es colocar a un personaje de espaldas. Al fin y al cabo, si vemos que alguien está en esa posición, podemos pensar que está imbuido en sus propios pensamientos. Pero también digamos que nos va a servir para otra cosa. Y es que por influencia de la filosofía kantiana, estas obras van a servir como vehículo de una interpretación metafísica de la naturaleza, en relación con la llamada estética de lo sublime. ¿Es algo que es reconocible? Pues en El caminante sobre las nubes, como ante este personaje, digamos, se le abre un paisaje montañoso envuelto en las brumas, como algo, digamos, sobrenatural, intangible, que escapa a la comprensión humana, y ya, en menor medida, pues esta otra obra, Arcoíris en el Robledal, donde la figura humana se ve empequeñecida ante la enormidad y la grandiosidad del paisaje. Digamos que
Teóricamente, que no formalmente, la obra de Friedrich se aproxima además a la obra del gran paisajista romántico Turner. Bueno, al mismo tiempo, en Alemania va a surgir un movimiento pictórico con un planteamiento romántico alejado de la obra y de la estética de Friedrich, y son los nazarenos. Los nazarenos realizaron sus obras en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX y vienen a ser predecesores del llamado pre-rafaelismo, que ya veremos a continuación. Bueno, son artistas que van a tener un estilo deliberadamente retardatario. En vez de realizar obras inspiradas en sus contemporáneos, es decir, en vez de inspirarse en la pintura rococó, en la pintura neoclásica o en la pintura de ese primer romanticismo, lo que van a hacer los nazarenos es ir mucho más atrás en el tiempo. Se van a inspirar en la pintura de la Baja Edad Media y muy especialmente en la de los primitivos flamencos, y también en la pintura del 480. Son obras de un estilo y también de una temática deliberadamente retardataria. Inspiradas en los primitivos flamencos y en el 480. Así como en modelos medievales, y claro, pues esto ¿en qué se traduce? Pues que así, digamos que ven plasmados sus ideales románticos, evocando, digamos, un pasado medieval ideal, pero también sus puntos de vista nacionalistas. Esa recreación de un pasado ideal en la Edad Media, alejado pues, de la violencia y de la división que por aquel entonces había en Alemania, por tanto, en esa primera mitad del siglo XIX. Reflejo de los ideales románticos y nacionalistas. Bueno, no vamos a ver, digamos, en profundidad ni tampoco pues, en detalle la obra de estos artistas, pero de todos modos pues vamos a ver dos ejemplos de obras de los nazarenos. Por un lado, el retrato de Clara Bourgeois,
autor, von Kanospel, va a retratar a una mujer, pero a diferencia de los neoclásicos, pues en vez de representarla con unas vestimentas de inspiración clásica, pues la va a vestir como si fuera una mujer del siglo XV o de inicios del siglo XVI. Como si estuviéramos en una suerte de revisión de una obra de Lorenzetti o de Jan van Eyck, por citar a un pintor italiano o a otro flamenco. La obra más conocida de estos artistas nazarenos es esta obra alegórica. Italia y Germania obra de Oberth, quizá el artista más conocido dentro de los nazarenos alemanes. Bueno, veis que de todos modos pues hay dos mujeres, una morena y una rubia, ya os podéis imaginar quién es la que representa alegóricamente a Alemania. Bueno, hemos visto cómo se desarrolla en las artes plásticas el romanticismo en Francia, el romanticismo en Alemania, y ahora vamos a ver qué es lo que sucede en el Reino Unido. Y vamos a atender de todos modos a dos corrientes. Una de ellas anterior en el tiempo. Bueno. Ya hemos visto pues anteriormente la obra de los retratistas ingleses en el siglo XVIII e inicios del siglo XIX, que venían a ser continuadores de la estética del barroco. Estos venían a ser, por tanto, herederos de la obra de Van Dyck, que había realizado pues una parte muy destacada de su producción en la corte del rey Carlos I Escuado. Bueno, ya con posterioridad va a haber artistas que cultivan el género del paisaje y estos se van a inspirar en la pintura flamenca. Perdón, en la pintura holandesa del siglo XVII y XVIII. En artistas tales como el mismísimo Rembrandt. En el Reino Unido, por influencia de la pintura holandesa, destacan la obra de los paisajistas, siendo los más destacados de entre todos ellos Constable y Turner. Bueno, la obra de ambos van a inspirar, pero digamos de diferente manera, a los impresionistas. ¿Por qué? Pues sobre todo porque ambos van a tratar de representar la atmósfera como algo dinámico, con lo cual, ¿eso qué quiere decir?
porque pues que las formas del paisaje no van a aparecer ante nuestros ojos como algo estático. Cómo los efectos lumínicos, digamos, cambian y está presente, digamos, la percepción que nosotros tenemos de ello. Esto era algo que no había sucedido antes, porque claro, a los artistas con anterioridad y ya más concretamente a los que pintaban paisajes les interesaban los efectos lumínicos. Claudio de Lorena, por ejemplo, representaba escenas crepusculares. Canaletto se va a interesar por los efectos de la luz en las representaciones de la Venecia de la época. Pero claro, ¿qué es lo que van a representar? Digamos, una atmósfera concreta, con una luz concreta y recreando además estos paisajes con un dibujo muy preciso. Mientras que estos otros artistas, digamos, que van a recurrir a los empastes. Bueno, ¿cómo van a abordar sus obras cómo van a abandonar sus obras uno y otro dentro de esa pintura romántica inglesa cuyos predecesores en el siglo XVIII fueron Fuseli y William Blake? Bueno, en primer lugar, Consta. Bueno, esta acuarela ya la hemos visto del todo. Por eso, no se lo veo aquí, por estable estoy. Por eso, te decía, pues que solo he visto yo. Digamos que Constable lo que va a tratar es de representar paisajes, digamos, realistas, entre comillas. Porque lo que idea son paisajes, digamos, serenos, propios de la campiña inglesa y sobre todo los que se encontraban en los alrededores de Salisbury. Pero de todos modos, también va a realizar en los últimos años va a recrear paisajes que nosotros podemos identificar, digamos, más propiamente románticos, con ambientes, digamos, más agitados. De entre todas sus acuarelas, quizás la más conocida sea Stonehenge. Claro, al recrear las ruinas de los movimientos de dicho monumento megalítico, ante una atmósfera cargada y agitada, que en cierto modo amenaza la lluvia, pues de todos modos, pues ¿qué es lo que hace? Pues recrear un ambiente, un paisaje muy del gusto romántico. ¿Cómo va a recrear estos paisajes? Bueno, pues Constable va a realizar pinturas al óleo realizadas en el estudio como acuarelas. Sus acuarelas tienen un aspecto más abocetado y luego además también hay otro aspecto, digamos,
acuarelas. Las acuarelas le servían para tomar apuntes al natural y por tanto realizar obras al aire libre. Eso le permitía también realizar, no solo realizar obras de un aspecto más abocetado, más próximas a las de los impresionistas de la segunda mitad del siglo XIX, sino que también estas obras le van a permitir pues, recrear otros ambientes, digamos, más agitados, como cielos tormentosos o ambientes donde esté teniendo lugar un temporal, como viene a ser pues, el caso de esta acuarela, estudio de paisaje marino con nube de lluvia. Luego, a su vez, ¿cómo va a representar, digamos, esas atmósferas cambiantes en la que no solo va a haber nubes y claros, sino que también, digamos, que en las propias nubes, digamos, el aspecto que hay es de diferentes tonalidades por la propia luminosidad, los reflejos del sol, la propia condensación de las nubes y sobre todo, digamos, su aspecto, digamos, cambiante y un tanto, por decirlo de alguna manera, inmaterial. Pues lo que va a utilizar son masas de colores justapuestos. Todo ello pues para representar los efectos atmosféricos y una luminosidad cambiante. Bueno, ejemplos de obras de Constable. Bueno, ya hemos visto una con anterioridad. Stonehenge, que viene a ser su acuarela más famosa. La esclusa, hay que tener en cuenta que también, digamos, sus obras no solo son paisajes, digamos, propiamente dichos, sino que en ocasiones también recrean escenas de género ambientadas en la campiña inglesa, estando presentes campesinos de la época. Bueno, aquí otra obra, el mezal. Bueno, ahí veis, pues de todos modos, también hasta cierto punto un gusto por la anécdota, pero también, digamos, ese interés por recrear esos ambientes rurales de la Inglaterra del tránsito del 18 al 19. El caballo blanco, donde de todos modos pues, podéis apreciar pues, cómo emplea esos empastes de color, cómo extiende la pintura con espátula para justaponer unas masas de color a otras y por tanto pues, representar, digamos, ese aspecto cambiante
de las nubes y cómo esto tiene reflejo también en la atmósfera. También se interesa pues, por los reflejos lumínicos que hay en el agua, como esta obra, el Carro de Heno, obra que yo os mencioné y que influyó a Delacroix a la hora de realizar precisamente el lienzo de la matanza de Quíos, como al ver esta obra, pues literalmente decidió cambiar, modificar el cielo que estaba presente en su cuadro. Y luego ya por último, una de las obras en las que representa a Salisbury con su catedral. La catedral de Salisbury vista desde los prados. ¿Cómo representa? Pues una atmósfera pues más bien agitada, pero también pues como se interesa por esos impastes de color donde justaponen las masas de color a otras en el cielo, recreando pues también un arco iris, un ambiente pues digamos propio de finales de la primavera o de inicios del verano en Inglaterra. Bueno, si Constable, digamos que tiene una concepción de paisaje pues cercana a lo que luego realizarán los pintores de la escuela de Barbizon, Turner responde más al modelo del paisajista romántico, aunque de todos modos la estética de su obra, digamos que no solo va a servir de inspiración a los impresionistas, sino que también, pues incluso, digamos que va a anticipar, digamos, hasta cierto punto, la abstracción pictórica. Ya veremos de todos modos algún ejemplo con algunas de sus obras. Bueno, Turner era contemporáneo de Constable hace un año antes y su obra pues, inicialmente se vio influenciada por los modelos academicistas y neoclásicos. Se inspira inicialmente en la obra de Canaletto y en la de Claudio de Lorena. Pero de todos modos su obra con el tiempo va cambiando, va evolucionando y va desarrollando su estilo personalísimo. Así que va abandonando una concepción, digamos, más dibujística y lineal y va a recurrir a no solo pues, a una pincelada más suelta, sino también al empleo de la espátula para extender masas de color y por tanto justaponer unas masas de colores y a otras. Una muestra temprana de lo que luego será su obra es este lienzo. Aníbal cruzando los Alpes. Daros cuenta la diferencia en su concepción con respecto a la obra que visteis de Goya y que venía a ser pues, un ejemplo de pintura del gusto neoclásico. En este caso, ¿qué es lo que representa? Bueno, pues más que interesarse en una escena pues, propia de la antigüedad, pues también lo que representa es a una naturaleza poderosa y desatada y amenazante, ante la cual pues la figura humana se ve empequeñecida y se ve sometida por ella. Claro, para ello, ¿qué es lo que va a hacer? No solo va a reducir el tamaño de las personas, también lo que va a desarrollar son paisajes muy amplios, los
cuales las formas, digamos, se funden, se fusionan. De todos modos, Turner, que siguió pintando siendo un anciano, no solo se va a interesar pues, por representar paisajes amplios, nublados, tormentosos, o más calmados y serenos, también tiene obras, digamos, en ese sentido, sino también se va a interesar en cómo los efectos lumínicos y cómo la atmósfera se ve alterada por otros elementos. Es decir, que cuando hay un incendio, cuando hay humo, Turner también lo va a representar en sus obras y va a mostrar cómo esa atmósfera también está cambiante, también es cambiante por esos efectos. Luego, además, cómo va a representar Turner en muchas ocasiones a la naturaleza. Bueno, pues esos paisajes serenos y hasta bucólicos de Constable van a ser reemplazados, pues, precisamente por las fuerzas de una naturaleza desatada y amenazadora, que, digamos, se convierte en algo intangible para el ser humano y que se ve superado por ella. Viene a estar, digamos, vinculada estas representaciones a una estética de lo sublime, a algo, digamos, que viene a superar la propia concepción humana y cómo, digamos, esta se viene a ver superada por las fuerzas de la naturaleza. Aparecen las atmósferas agitadas, temporales marinos, tempestades de lluvia y de nieve, aunque de todos modos pues, hay que señalar una cosa, que también recrea pues, ambientes pues, un tanto melancólicos, interpretando de manera subjetiva el paisaje.
cielo soleado donde se ven las cumbres nevadas. No, pues literalmente recrea un ambiente tormentoso donde apenas podemos ver algo y donde estos personajes que aparecen aquí, digamos que se ven a la merced de las fuerzas de la naturaleza. Y es que de todos modos, a manera de emplear una pincelada amistosa y masas de colores justapuestos, a las formas, a un proceso de abstracción con un fin muy concreto, y es que Turner piensa que si la situación de la atmósfera es cambiante, y además, en el caso de que nos encontremos, pues precisamente en un temporal, en una tormenta, pues nosotros pues apenas podemos ver nada y además lo que vamos a tener delante de nuestras narices va a cambiar de un segundo para otro, pues esto tiene que estar reflejado en la pintura, se tiene que recrear. Así que por tanto muestra una naturaleza cambiante que en cierto modo pues, va a servir de inspiración a los impresionistas. Bueno, ejemplos de obras de Turner. Bueno, pues ya hemos visto alguna de ellas. Un ejemplo, digamos, una muestra temprana de su arte es el lienzo Aníbal cruzando los Alpes. Otro ejemplo ya posterior, donde podéis evolucionar cómo su obra evoluciona y cómo las formas, digamos, se difuminan, se emborronan con esos empastes que hacen pues, que el paisaje se convierta, digamos, en una suerte de ente abstracto. En esta obra, Valle de Aosta, nevada, avalancha y tormenta. Bueno, también es muy recurrente en la obra de Turner la representación de la tragedia, pero para él, digamos, que el drama humano es secundario. A él lo que le interesa es representar, pues, cómo esa naturaleza desatada supera al ser humano y lo empequeñece. Como es en este caso, el naufragio. Esta obra, digamos, que no tiene nada que ver, pues, por ejemplo, con la balsa de la Medusa que hemos visto en la clase anterior. Luego, por el contrario, pues
pues sobre todo, digamos, en la primera etapa de su obra, sus paisajes, pues también representan elementos pues inspirados en la antigüedad clásica y también en las pinturas de Claude de Lorena, como esta obra, Dido construyendo Cartago, donde incluso pues, recurre a esa luz crepuscular propia del pintor francés del siglo XVII. Al igual que Constable, Turner también va a pintar acuarelas, y aquí tenéis un ejemplo de ello, el canal de Chichester, el cual pues podemos observar pues, cómo recrea pues, un ambiente propio de la campiña inglesa, propio del otoño. Naufragio. Bueno, en Londres, cuando tuvo lugar el incendio de las casas del Parlamento, Turner saldrá a la calle y tomará apuntes al natural para realizar los vídeos. Ahí tenéis uno de ellos, donde a él, pues digamos que lo que le va a interesar es cómo la atmósfera se ve alterada por las llamas y el humo, el cual se mezcla también con las nubes y que genera pues, esos efectos lumínicos que también tienen sus correspondientes reflejos en el río Támesis. Bueno, ya posteriormente, pues también dentro de ese proceso de abstracción de las formas al representar el paisaje y representando nuevamente una escena de naufragio, tenéis aquí esta otra obra, Costa de los naufragios de Northumberland. Bueno, recuperando, digamos, esa visión subjetiva y melancólica del paisaje, pero teniendo en cuenta de que su obra había ido por otros derroteros en comparación con sus paisajes de la década de 1810, tenéis ante vosotros el último viaje del Temerario. Bueno, Turner lo que recrea es una escena en la que aparece este navío de guerra que, entre otras cosas, había participado en la batalla de Trafalgar. Naturalmente, aunque trata de recrear estos efectos lumínicos y también pues, cómo se altera la atmósfera, en parte también por el vapor, el humo y las llamas de este vapor que remolca el navío, pues trata de representar, digamos, ese ambiente pues un tanto melancólico, en consonancia, digamos, con lo que quiere representar. Es decir, en este caso, pues se trataría de una visión subjetiva del paisaje. Aunque eso sí, pues podéis reconocer pues cómo también va recurriendo a los empastes, cómo va poniendo colores y también realiza empastes muy pastosos y sueltos para recrear esta atmósfera, realizando esta obra que en cierto modo pues, aproxima a la pintura de los impresionistas. Bueno, otra obra ya realizada pues, unos años posteriormente, Barco de Esclavos, donde podéis ver cómo la propia figura del buque aparece, digamos, empequeñecida ante esta mar agitada y en esa luz crepuscular de tonos dorados, como digamos la luz digamos altera digamos la percepción del paisaje y cómo las formas digamos se emborronan
de esas atmósferas cambiantes que intenta recrear Turner y que hace que estas pinturas se conviertan en una suerte de ejercicio de abstracción. Más evidente aún es en esta obra, porque Turner ya en sus últimos años curiosamente se va a interesar también por las máquinas, por los nuevos medios de transporte y cómo estos están presentes en el paisaje, porque claro, ¿qué es lo que va a representar? Pues va a representar barcos y vehículos que van más rápido que lo que se había podido hacer antes por cualquier otro medio. Claro, la velocidad de un barco a vapor y la velocidad de una locomotora de la época eran mucho menores que las de los buques de la actualidad, pero evidentemente una locomotora, por ejemplo, podía ir más rápido que un jinete al galope de su caballo, no digamos ya que una diligencia, y sobre todo quería ser más constante en cuanto a la distancia. Aquí pues lo que aparece es un barco a vapor, sometido por tanto a un temporal, como su imagen se emborrona en ese cielo tormentoso, en esa mar agitada, mientras intenta entrar a un puerto. Esas manchas de color blanco, ¿con qué las identificaríamos? Pues precisamente con las luces de dicho puerto. Dándonos, pues digamos, esa sensación de que el ambiente está cambiando, que las imágenes se mueven, parece que nos da la sensación como que incluso Turner intenta recrear el movimiento que tiene una persona que está a bordo de otro barco. Y luego ya, por último, y digamos, pues tratando de representar también, digamos, los cambios que habían tenido lugar en la Inglaterra de la época y por tanto también en el propio paisaje. Tenéis, tanto vosotros, lluvia, vapor y velocidad. Bueno, en esta obra, pues, ¿qué es lo que hace Turner? Pues literalmente representar a un tren que pasa por este viaducto. Pero claro, además de encontrarnos con una atmósfera, digamos, cambiante, podemos pensar que lo que trata es de recrear un ambiente más bien nebuloso. También Turner tiene en cuenta una cosa, y es que el tren no se está quieto. Aparte de expulsar por la chimenea vapor, humo y hollín, pues también lo que va a tratar es de reflejar el dinamismo de la propia máquina. En esa interpretación, pues un tanto abstracto del paisaje, pero también tratando de incorporar el dinamismo a la obra, anticipándose incluso a la estética de los futuristas italianos del siglo XX. Bueno, posteriormente, en el Reino Unido, ya a mediados del siglo XIX, va a surgir otra corriente vinculada al romanticismo, o más bien al postromanticismo. Digamos que estos artistas van a guardar más relación con lo que... Bueno, estos artistas escritores, digamos que van a guardar más relación con otros movimientos literarios artísticos que van a aparecer a finales del siglo XIX, como el simbolismo, el decadentismo y el modernismo.
el prerrafaelismo. Surge en el Reino Unido a mediados del siglo XIX. Y de entre este grupo de pintores, estos artistas que formaron la llamada hermandad rafaelita, destacaron tres. John Everett Millet, William Hart y Dante Gabriel Rossetti. Se autodenominaban así porque al igual que los nazarenos alemanes de inicios del siglo XIX, rechazan las formas academicistas de la época y se inspiran directamente en modelos del pasado, retrocediendo hasta el siglo XV. Se llamaban a sí mismos prerrafaelistas porque se van a inspirar en la obra de artistas anteriores a Rafael Sanz. Se van a inspirar, por tanto, en modelos de la Baja Edad Media y del 400 italiano. ¿Y qué obras van a realizar? Pues obras religiosas y de inspiración literaria. Bueno, inicialmente la obra de estos autores va a tener un carácter, digamos, retardatario. Estos autores, digamos, que van a virar hacia obras más convencionales. Por un lado, estos artistas obtuvieron el éxito, en otras ocasiones trataron de buscarlo. Y curiosamente, digamos que su estilo, en parte conservaban y que en parte habían modificado, van a configurar hasta cierto punto la estética del modernismo. Al ver una obra como la que veis a la derecha, Lady Salot, podéis pensar no ya en las obras de Gustav Klimt, pero sí, por ejemplo, en los carteles de Alphonse Mucha.
Y es que en cierto modo la obra de los prerrafaelistas venía a ser, hasta cierto punto, el equivalente de los neoestilos medievales que se desarrollaron por aquel entonces en el Reino Unido, y también de las teorías de Ruskin vinculadas al movimiento Arts and Crafts. ¿Qué obras, digamos, podemos destacar de estos pintores? Y centrándonos más en las obras de Millet, de Hunt y de Rossetti. Bueno, pues por citar un ejemplo, pues El pastor distraído, de Hunt. En este caso, pues lo que trata es de recrear, digamos, una escena bucólica que pudiera hacernos pensar, pues, en la novela pastoril o en las obras, digamos, de temática amorosa que pudieran estar presentes, pues, por ejemplo, en el Decamerón de Boccaccio. Otro ejemplo de obra en donde podemos reconocer, digamos, esa inspiración directa en los modelos medievales sería La luz del mundo, que tenéis a la izquierda, también de Hunt. Frente a esas otras dos obras ya posteriores, como Isabela del Tiesto de Albahaca y de Elisal. Bueno, Rossetti, pues inicialmente realiza obras, al igual que Hunt, Millet, en esos modelos medievales y también en la pintura italiana de Quattrocento. Siendo, digamos, unas obras, digamos, alejadas en el tiempo de una concepción distinta, al ver esos dos lienzos que tenéis ahí, la Anunciación, que es la obra que tenéis a la derecha, y luego La Juventud de la Virgen, una obra menos conocida, pues podéis pensar, pues, por ejemplo, en la obra de artistas del Quattrocento italiano, la obra de Frangelico, la obra de Piero de la Francesca, en la obra también de Santo Botticelli. Curiosamente, también, pues, va a recurrir a la temática religiosa para realizar estas obras, aunque va a tener, digamos, una interpretación un tanto novedosa. Daros cuenta, por ejemplo, en la propia expresión de la Virgen, que aparece asustada y sorprendida. Bueno, algo quizá, pues, digamos, comprensible. A no todo el mundo se le aparece un ángel en su casa anunciándole que está embarazada. Sin comerlo ni beberlo encima. Bueno, también, pues, va a recurrir a algunos elementos retardatarios, como la isocefalia en esta obra, inspirándose en esos modelos medievales, por ese estilo deliberadamente regresivo. En esta obra, pues, inspirada también en el ciclo artúrico. Como sin Galahad, sin Bors y sin Percival se alimentaron de Santo Gabriel, sin embargo, la hermana de Sir Percival murió en el camino. Bueno, con el tiempo, Rossetti buscó, digamos, representar, digamos, lo que para él era el ideal de belleza femenino. Sirviéndose, pues, además, gracias a la popularidad de su obra, de actrices como modelos. En el caso del Santo Grial o de Beata Beatriz.
Y ya por último, en el caso de Millet, bueno, tienes otros cientos ya de Rossetti, digamos ya más convencionales, y que como ya os comenté, podemos incluso asociar a la estética del modernismo. Pues este también se inspira también en esas escenas inspiradas en la Baja Edad Media, en el siglo XVI, en estos lienzos. Isabela, por un lado, una escena de inspiración literaria, Cristo en casa de sus padres, creando pues, por tanto un taller de carpintería, y María, interpretando digamos, una escena hasta cierto punto un tanto casual. Su obra más conocida, sin lugar a duda, es Ofelia, donde recrea una escena de Hamlet. Bueno, al igual que otros prerrafaelistas, pues Millet, con el paso del tiempo, haber dicho Millet y es Millet, pues va a ir realizando obras, digamos, más convencionales, más del gusto de la época y por tanto más academicistas. Mientras que en el retorno de la Paloma Larga recrea, digamos, esos ambientes medievales, en La niña ciega, ¿qué es lo que busca? Pues busca la complicidad del espectador a representar a esa niña inválida que aparece en primer término, que no puede ver ese paisaje que se abre también ante nosotros, donde a falta de uno hay dos arcoíris. Por eso ya con posterioridad, aunque también recree, digamos, escenas ambientadas en la Edad Media o relacionadas con temas literarios, ya sea esta Juana de Arco o esta representación de los príncipes Eduardo y Ricardo en la Torre de Londres, hay que señalar que estos dos personajes fueron dos personajes históricos, pero también aparecen en la obra de William Shakespeare, Ricardo III, pues digamos que ya se ajustan, digamos, a una concepción más academicista y no a ese estilo retardatario propio de los prerrafaelistas justo a mediados del siglo XIX. Bueno, y con esto de todos modos, pues terminamos por hoy, empezamos con el realismo pictórico y nos sirve de todos modos para hablar de, curiosamente, esta obra. Paralelamente a las pinturas de Hart, de Millet, de Rossetti, pues Madox Brown pinta esta obra, Adiós a Inglaterra, donde representa un grupo de personajes con un joven matrimonio en primer término que aparecen embarcados camino de Australia, tratando pues, de representar, digamos, pues, una situación contemporánea en la cual pues, centenares de miles de británicos emigraron hacia las colonias. Bueno, lo vamos a dejar aquí.